Bueno, muchas gracias. Bueno, en nuestro equipo está Mayra Huerta, Isabel Contla y recientemente también se incorpora Paulo Martínez. Es importante mencionarlo porque, digamos, somos una historiadora, una artista, un arqueólogo y un antropólogo visual. Esto marca un poco el perfil también del tipo de abordaje que nos interesa movilizar, que es un tanto intrusivo más que interdisciplinario. Me refiero a intrusivo entre disciplinas, intrusivo entre metodologías, ¿no? También. Y creo que adoptamos una perspectiva curatorial que busca, digamos, no la etnografía como inmersión prolongada en una comunidad, sino como un parasitio, como una especie de diseño de un escenario etnográfico específico, uno o varios, ¿no? Pues bueno, dicho esto, lo que nos interesa problematizar en el proyecto tiene que ver con las políticas recientes de repatriación o restitución de objetos prehispánicos procedentes del occidente de México desde una perspectiva, si podemos pasar a la lámina número 3, etnográfica, histórica y multisituada, que permita reflexionar sobre los diversos valores que circulan en torno a los mismos, o sea, estas materialidades precolombinas, y pensado como una vía para plantear distintas miradas sobre esta restitución, más allá de las instituciones y el Estado nacional en este caso, ¿no? Más allá de los aparatos diplomáticos o de los, digamos, circuitos más que aparatos, ¿no? El marco conceptual, digamos, en este primer momento nos vamos a enfocar en cuáles son como los conceptos, las teorías y el marco teórico que da soporte, digamos, no tanto en los casos específicos que hemos estado trabajando. Y bueno, el primero de ellos tiene que ver con los estudios críticos del patrimonio, que aquí ya se han mencionado varios ejemplos de ello. Laura Jane Smith, Rodney Harrison, Lawrence Pratt también, etcétera, ¿no? Y ahí va concretamente el trabajo de Sandra Rosenthal, de Mario Rufer, que me parece que trama fuertemente las inquietudes de este proyecto. El coleccionismo y concretamente los estudios de procedencia de colecciones, pensando, digamos, en que hemos, en cierto sentido, como el discurso del patrimonio, configurado un régimen de despojo de las narrativas sobre los objetos y recontextualización en contextos de museos, de narrativas curatoriales, de museos en todo el mundo. Es decir, nosotros no desde el INAH, sino como la institución, el dispositivo museal, esta tecnología de exhibición de las otredades, y que está fuertemente en vínculo o en discusión con las dinámicas o con las teorías o con las inquietudes del giro decolonial, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría del actor red también está presente en el sentido de que los objetos son también una especie de nodos que van tramando significados, valores, sentidos por donde van circulando, y no corresponde un valor único sobre los objetos, en este caso prehispánicos, sino que dependen de los circuitos de valoración por donde transitan. Tiene que ver también con la agencia de los objetos, con la curaduría, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a enunciar tanto. La historia de la ciencia desde la perspectiva de la ciencia arqueológica como un espacio de poder también, ¿no? Como un espacio en donde el conocimiento experto, arqueológico, antropológico e histórico han también definido un tipo de valoración sobre lo prehispánico que, digamos, intentamos problematizar, ¿no? O poner en la mesa, digamos, como un espacio también de tensión, hablando justamente del tema que nos convoca, ¿no? El giro archivístico, como también hay un fuerte componente de trabajo de archivo, hemos estado revisando archivos diplomáticos, el archivo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, buscando un poco procesos de repatriación recientes y no tan recientes. Un archivo que nos ha parecido muy interesante, muy importante, en el Instituto de Investigación del Getty en Los Ángeles, que a partir de una galería de arte que se llamaba Stendhal Art Galleries, que era pues, de un broker cultural, digamos, un broker, un personaje, un agente que producía circuitos de valoración desde los años 40, 50, y esa galería continuó hasta el 2017 en operaciones. Y bueno, ese archivo ahora se encuentra en el Getty en Los Ángeles y ha sido un insumo clave también, ¿no? Y bueno, sobre las tensiones, pensamos que durante el siglo XX se ha configurado
y no solo, y no únicamente, pero fuertemente en las décadas de los años 60, 50, 40, un paradigma de valoración sobre las materialidades prehispánicas como patrimonio de la nación en abstracto. Pero simultáneamente se construyeron diversos espacios globales para valorarlos, a estos objetos, desde el mercado, desde el arte, desde la ciencia, desde las prácticas locales, vernáculas, desde la apropiación social y desde las narrativas locales, que son muchas veces, como hemos visto en otros proyectos también de este mismo corte del programa, son distintas al régimen o a la valoración patrimonial, ¿no? Entonces, hay, pasando al ámbito de las críticas, esta crítica sobre el patrimonio arqueológico como un discurso estadocéntrico, centrado también en el conocimiento experto, y la arqueología como un espacio de poder, repito. Hay este desplazamiento muchas veces, no siempre, pero digamos, de las comunidades en procesos de gestión, investigación, apropiación, conservación de estos objetos, y la repatriación como una especie de numeralia también, como una especie de, y eso ha cambiado, digamos, en las últimas décadas, pues, un poco queremos examinar también cómo ha cambiado desde los años 70 los números, ¿no?, sobre las repatriaciones, pero la principal crítica tiene que ver con la nula participación de sujetos y agentes locales en estos procesos. Normalmente pasan por ámbitos, digamos, de la diplomacia, de la institucionalidad, y llegan al registro arqueológico, llegan al museo, pero pocas veces llegan, digamos, a dialogar con comunidades específicas en México o en Estados Unidos o en Europa, ¿no? También nos parece importante problematizar esta idea de que las piezas prehispánicas se tengan que regresar a México. Nos parece a nosotros que sería mucho más potente que dialoguen con las diásporas mexicanas en el mundo y generar, digamos, lecturas desde ahí, ¿no?, situadas en esta tensión, porque finalmente es la biografía del objeto, ¿no? Parte de la historia es el saqueo, la circulación, y que estén en un museo también nos habla, es una fase de su historia más reciente, pero no se queda en el ámbito prehispánico, ¿no? Entonces, bueno, como alternativas pensamos en la posibilidad de la restitución de esta vida social del objeto prehispánico a partir del trabajo curatorial y narrativo, a través de reconectar con talleres de mediación, con trabajo audiovisual y con repensar las historias de vida de objetos específicos. Ahora no los nombro, pero bueno, tenemos por lo menos un par de casos que hemos mapeado y que hemos utilizado. Una pieza de Nayarit que estaba en Francia y que recientemente se repatrió, pero no sabemos dónde está, a pesar de que hemos indagado en las oficinas de registro aquí y allá. Pues nuevamente nos habla de, pues como de este problema que tenemos en la institución sobre dónde, o sea, quién decide, cómo decide, hacia dónde, una vez que se repatrian los objetos, cómo se dialoga con estas comunidades. No quisiera insistir tanto en eso. Si pudiéramos ver algunas imágenes, y ya con eso terminaría, del pool de imágenes que pasé. Mira, a partir de la 5.11, bueno, hay un antecedente que me parece importante compartir, que tiene que ver con la investigación doctoral que yo hice y terminé más o menos en 2023, y justo mapeaba este mercado global a partir del archivo Stendhal, y cómo también este tipo de narrativas visuales acompañan los procesos de saqueo, coleccionismo, tramas narrativas, ¿no? Esta es la campaña publicitaria del licor de café Calúa, ¿no?, que tiene aquí una pieza de Nayarit y que, digamos, establece un tipo de valoración desde el mercado que es problemática, es compleja, pero bueno, que existe y que en cierto sentido, bueno, es necesario repensar también, ¿no? Entonces, podemos ver la siguiente, por favor. La idea es, con este tipo de materiales de archivo, como generar lecturas alternativas en las comunidades de donde vienen estas piezas, no para repatriarlas, insisto, sino para generar procesos alternativos de valoración y, en todo caso, generar procesos críticos para pensar la vida social de estos objetos.
En este caso es, por ejemplo, una campaña de Mincom C100, que es ahora la empresa que se llama 3M, ahora hacen cinta adhesiva y no sé qué. En ese tiempo estaban experimentando con cintas magnéticas para registro sonoro y entonces les parecía buena idea que la idea del sonido prehispánico y esta cosa muy fetichizada pues acompañara estos como campañas publicitarias. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Si quieres 2 o 3 más. Esto es parte de lo mismo. La siguiente. Esto era pues una cantata que se organizó en Los Ángeles, igual, ¿no? Utilizando, tiene que ver también con la economía visual del objeto prehispánico, ¿no? Por cómo se produce, cómo circula, cómo se consume, no el objeto en sí mismo, sino las imaginarios, las narrativas sobre el objeto prehispánico, ¿no? La que sigue, por favor. Y, por ejemplo, como en espacios decorativos, ¿no? En casas de coleccionistas. La mayoría de imágenes son en Los Ángeles. Y forma parte del archivo Stendhal en el Getty. La que sigue, por favor. Esto, por ejemplo, parece una cosa que podría ser aberrante o fascinante, depende de cómo lo veamos. Es este imaginario futurista, muy como fetichizado, ¿no? En torno, que además probablemente sean réplicas, ¿no? Entonces también se cuestiona el tema de la autenticidad, ¿no? Esta idea de cómo hay un cliché en torno al patrimonio auténtico y único y verdadero versus cómo circula nuevamente como economía visual, ¿no? A través de réplicas, que es como una especie, hay una crítica de Jesse Lerner y más personas sobre como la replicación, y también de Sandra Rosenthal, con la idea de la réplica como un espacio de resistencia también, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esta también es el tipo de abordaje que nos interesa. Esto es parte de un trabajo en proceso, que es una narrativa transmedia, un documental web interactivo que integra video, audio, imagen, en una plataforma que, bueno, acompañará también la investigación. Realmente esto también, digamos, tiene un antecedente en la tesis doctoral, pero bueno, como que ahí se quedó a medias, lo estamos un poco retomando y como expandiendo en este nuevo momento, también como un espacio de circulación de estas narrativas, ¿no? Entonces, bueno, para redondear la idea, justo no se trata como de, o sea, no es, o sea, son sitios etnográficos, como decía, como diseños como a través de talleres y mediaciones en comunidades específicas, a través del trabajo de archivo, el trabajo audiovisual y pensando como en las posibilidades de estas pues herramientas digitales, ¿no? Pero eso vamos a profundizar un poco más en la parte de metodológica, ¿no? Bueno, no sé si quieres agregar algo más o ya cerramos. No. Bueno, gracias.